Tenemos en la línea telefónica a la doctora Irene Levy. Ella es presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones en México. Muy buenos días, doctora Irene, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Natalia, José Ángel? Buenos días. Al contrario, muchas gracias por su tiempo y por conversar con las audiencias de Radio Educación. Doctora Levy, en términos concretos, desde su punto de vista, ¿cuáles son los riesgos de esta minuta aprobada en la Cámara de Diputados? ¿Será el plan convertir a los medios públicos, que nos hemos ganado ese título con mucha dificultad, en medios oficialistas? Ya un senador calificó a estos medios como medios gubernamentales. Pues bueno, claramente, si van a depender de la Secretaría de Gobernación, pues serán medios gubernamentales. A mí lo que me llama la atención, estaba escuchando la entrevista a Martí Batres y he escuchado otros puntos de vista de legisladores que están a favor de esto, es que dicen, bueno, sí, pero ese no es nuestro objetivo. El problema no es la voluntad necesariamente que se quiera utilizar, digamos, sino las instituciones. Es decir, yo no puedo acabar o reformar una institución encargada de prestar medios públicos que tiene cierta libertad editorial, cierta libertad de decisiones, y convertirla en un apéndice de la Secretaría de Gobernación con todo este control que ello implica, y decir que mi voluntad no es esa. Entonces, este discurso a mí me preocupa un poquito porque pues sí veo que por un lado dicen que no es la voluntad, pero por el otro lado en el papel lo que quedaría es que la Secretaría de Gobernación sería la encargada de prestar directamente el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional, con lo que, por ejemplo, ustedes, ¿no? Radio Educación estaría controlada por la Secretaría de Gobernación. Y voy a decirlo muy claro, como ustedes lo dijeron, tanto trabajo que ha costado pasito a pasito, porque ha sido una historia muy larga el de los medios públicos en México, con estas tentaciones de regresarlos muchas veces al control, al yugo gubernamental, el control temático, digamos, que a veces hay estos intentos de censura y esta lucha brutal que han dado los trabajadores y todo el equipo de los medios públicos para avanzar hacia esa libertad de expresión, este ámbito democrático que deben tener los medios públicos, como para que ahora, mediante una reforma que además, hay que decirlo, ni siquiera se discutió en la Cámara de Diputados porque se filtró al final en el último proyecto y ni siquiera queda claro cuál fue el legislador que la propuso, porque no hubo como tal una propuesta que tuviera motivación, que tuviera una argumentación de por qué se está haciendo esto, sino que se filtró, se aprobó y bueno, ahora la tenemos aprobada en diputados y muy probablemente se apruebe esta semana, incluso probablemente hoy en el Senado, con lo que, bueno, pues estaríamos regresando al control de los medios públicos en la Secretaría de Gobernación. Y, bueno, en pocas palabras, decirle a la gente qué implica esto. Bueno, que gente crítica del gobierno, de lo que está pasando, pues será complicado que aparezca, digamos, en los medios públicos, porque pues hay un incentivo claro de que la Secretaría de Gobernación pues querrá tener programas a modo y querrá tener una línea editorial controlada, haciendo pues propaganda al oficialismo, digamos, al gobierno en turno, ¿no? Entonces, me queda claro que me pueden decir a mí que esa no es la voluntad. Bueno, pues si esa no es la voluntad, ¿para qué los quieren adentro de Gobernación? Claro. Esa sería mi pregunta, ¿no? Y en ese sentido también, doctora Levy, lo que desata sospechas es que en el proyecto previo, al menos hay alguna información que apunta hacia ello, que leyeron los legisladores, no decía esto. Y finalmente se coló en el documento aprobado. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Quién podría estar detrás de ello? Pues bueno, yo creo que esto fue totalmente deliberado. Estas cosas no pasan desapercibidas o no pasan por casualidad. No hay errores en este tipo de cuestiones. Yo creo que si esto no se hizo desde el principio porque se sabía que habría una reacción muy fuerte por parte de la oposición, pero también en el momento en que se supiera por parte de académicos, de organizaciones de la sociedad civil, de los propios medios públicos, ¿no? Se sabía, entonces lo que se quiso fue que
se aprobara en diputados y yo creo que le apostaron a que nadie lo leyera hasta que estuviera aprobado incluso en el Senado, ¿no? Afortunadamente pudimos sacar este tema antes del Senado, con lo que, bueno, hay un pequeño margen, una pequeña ventana, digamos, de esperanza de que esto se corrija. Yo lo veo políticamente muy complicado que esto se haga, con lo que, bueno, si se aprueba ya como está, solamente nos quedarán acciones de inconstitucionalidad, porque claramente esto es inconstitucional. Hay que recordar que en el año 2013 se creó un organismo descentralizado, no sectorizado, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, vía Constitución específicamente para, digamos, manejar, operar y prestar este servicio de radiodifusión pública. El regresar esto vía ley, que está bajo de la Constitución, vía ley a la Secretaría de Gobernación, pues es a todas luces inconstitucional. Claro. Pero esto hay que solicitarlo. ¿Y quién puede solicitarlo? Bueno, un 33% de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, de alguna manera existen opciones, sí, pero pues entraría en vigor como tal y tardaría lo que tarda un juicio de este tipo en la Suprema Corte en declararse, digamos, esto, digamos, inconstitucional, sí. Y también queda la posibilidad de que, pues, en ese ínterin se reforme la Constitución y se elimine este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Claro, doctora Irene Levy, desde que usted dio a conocer pues escamoteo de leyes de la sociedad civil, los académicos y la misma sociedad civil ha estado criticando y pronunciándose al respecto. ¿Diría usted que los legisladores han sido receptivos con estas propuestas, estas demandas de la sociedad civil? Y además, gracias, por supuesto, a usted por dar a conocer esto en su columna del Universal. No, hombre, pues es el trabajo de nosotros los académicos y de la sociedad civil, y precisamente yo te diría que la receptividad, José Ángel, la vamos a ver esta semana en la que veremos si los senadores abren esto a Parlamento abierto y hacen algún foro, o de plano mayoritean y aprueban la reforma como tal. Hay que recordar que si hacen algún cambio en este dictamen, tendría que regresar a la Cámara de Diputados para que se vote ahí, y ellos pues tienen prisa porque quieren que el 1 de diciembre ya esté aprobada y publicada esta ley orgánica de la administración pública, estas reformas a la ley. Entonces lo veo complicada. Y por otro lado, en Twitter yo he estado insistentemente preguntando a algunos legisladores que aprobaron esta iniciativa, y no he obtenido respuesta, ¿no? Por ejemplo, le pregunté a Tatiana Cloutier, a la diputada, y no me respondió. Jesús Ramírez, el vocero del nuevo gobierno, también le pregunté qué estaba pasando, y no hemos recibido respuesta. Yo le pregunté por Twitter, pero desde luego muchos ciudadanos han hecho eco de estos y ellos mismos han estado preguntando, otros académicos también, y hasta donde yo sé no hemos tenido respuesta, por lo menos en las redes sociales. Y también en este sentido el desplegado al que se han sumado muchas voces, especialistas, académicos, medios e incluso, ¿cree que tenga un impacto en lo que se estará discutiendo el día de hoy? Pues yo esperaría que sí. Ese es un desplegado redactado por Ameri, en el que nos hemos sumado, incluyéndolos a ustedes, a Radio Educación, nos hemos sumado a la preocupación de esto que está pasando. Pues esa es la idea. Este gran ruido lo hemos estado haciendo precisamente para que nos escuchen. Ojalá, aunque sea, nos puedan explicar cuál es la razón de este regreso a gobernación de los medios públicos y qué plan tienen, porque a mí lo que me han dicho de manera no oficial es que quieren crear una red de medios públicos para tener contenidos homogéneos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con esto sí se acabaría también la pluralidad y la diversidad, ¿no? En el sentido de que pues Radio Educación tiene unos contenidos, Imer tiene otros contenidos, Canal 11, TV UNAM, etcétera, etcétera. Hay que ver también qué va a pasar. Pues el 11 es del Poli, TV UNAM es de la UNAM, entonces no hay claridad, y esto genera una gran preocupación e incertidumbre,
porque no pueden, me parece a mí, que la democracia de la que tanto han hablado, que hemos ganado supuestamente, consiste no nada más en votar por los dirigentes, sino que también que esos dirigentes expliquen e involucren a la sociedad antes de la toma de sus decisiones, sobre todo estas decisiones tan importantes, más allá de las consultas, que nos expliquen cuáles son los planes y por qué se están modificando las leyes. Las leyes son del pueblo, ¿no? Se supone que nosotros elegimos a los diputados y senadores para ello. Entonces, me parece que sí están en una enorme deuda ahora los legisladores, que esperemos que se subsane esta semana con el Senado, que nos explique qué es lo que está pasando, que abra el Parlamento, que llame a foros, que llame a pláticas, y entonces, en su caso, puedan modificar este artículo 27, fracción octava, que incluye una facultad por parte de Gobernación, que implica un enorme retroceso en libertad de expresión y en democracia en los medios públicos. Esperemos de verdad que reflexione el Senado. Pues así están las cosas, doctora Irene Levy. Le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Gracias por compartir con las audiencias de esta emisora pública y, si usted nos lo permite, seguiremos en contacto. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes y les mando un abrazo. Gracias igualmente. Día. Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones en México, el Observatel.